Buenas noches a todos expectantes para esta clase magistral que es una clase premium que tenemos, ¿verdad? Que es súper importante. Así que a dar inicio con una apertura entonces, mi querido Edgar, para pedirte para realizar la apertura del círculo de protección. No sé si lo querrías hacer vos o designamos a otra persona. Sí, perfecto. También le damos la bienvenida a la gente de Encarnación que están en sintonía y vamos a aprovechar este momento, como siempre, ¿verdad? Para conectar con los seres de luces que nos carguen de energía y fortalezca este encuentro de luz, que cada vez más seamos fuertes energéticamente y vayamos para adelante. Desde ya, como siempre, vamos a nombrar a nuestra magna presencia yo soy, nuestro santo ser crístico, y al clúster celestial de nuestro Padre, Madre Dios, con uno de sus comandantes de sus fuerzas leales a él, nuestro amado y querido Arcángel Miguel, que nos cura con sus energías y nos enriquezca en sabiduría para poder comprender lo máximo posible de cada conocimiento que vayamos bajando y llegar al discernimiento y poder darle la utilidad que necesitamos para llevar a la práctica y que nuestro caminar sea fluido a la quinta dimensión. Gracias, gracias, gracias. Hecho está. Hecho está. Namaste. Y bueno, así que estamos ya iniciando con la apertura de este círculo de protección que es muy importante para iniciar todas las actividades, pedirle a los guías entonces que puedan darnos la sabiduría y para que también podamos entender, ¿verdad? Eso es muy importante, mi querido hermano Edgar. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a esta escuela de conocimiento con nuestro tema premium que es entonces la alimentación solar. ¿Qué podemos hablar, mi querido Edgar, de la alimentación solar o también la alimentación alcalina? Exactamente. Y los dos son correlativos, o sea que los dos no pueden estar el uno sin el otro. Así es que vamos a ir fomentando poco a poco de lo que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Y también les insto a los hermanitos que no se vayan a preocupar por los términos nuevos que vamos a ir tocando, porque va a ser un poco nuevo, pero en el camino vamos a ir familiarizándonos por cada término que se va a ir volviendo familiar. Entonces, todo esto es un proceso que vamos a ir llevando juntos y para eso vamos a ir acompañándonos para crecer, como dice, vamos a crecer juntos, camino a la quinta dimensión. Y como bien sabemos, ¿verdad? Que en nuestros tiempos anteriores no teníamos una escuela, un lugar donde íbamos a crecer en estos términos nuevos, ¿verdad? Galácticos, porque nosotros prácticamente empezamos a dejar ya el sistema terrestre limitado y vamos a expandirnos hacia el universo infinito, ¿verdad? Con sus organizaciones y con todo lo que venga, con todas las consecuencias, como se dice, ¿verdad? Para el bien. Entonces, eso es el procedimiento y este tema es fundamental para dar arranque a estos primeros pasitos para el proceso de la quinta dimensión, porque este va a ser un factor muy interesante con respecto a nuestro cuerpo biológico, que para nuestra evolución necesitamos sí o sí evolucionar hacia la quinta dimensión por medio de la salud física mental que necesitamos, la parte humana, porque vamos a fusionar las dos fuerzas, la parte biológica humana y la parte espiritual álmica. Imagínense, dos fuerzas. Y esas dos fuerzas ya va a empezar a quedar a nuestro cargo, a darle el camino correspondiente que tenemos que dar.
Entonces ese es nuestro desafío camino a la quinta dimensión, ¿verdad? Nada es sencillo, pero nada es imposible. Si es que uno puede, es que puede el otro. La capacidad que nuestras almas dentro de nuestro cuerpo, que están prácticamente en cautiverio de momento, vamos a sacarle afuera prácticamente una vez que fusionemos esas dos energías juntos, ¿verdad? Porque sabemos que en el universo todo es energía, tanto la parte cuántica y la parte biológica, materia. Entonces, esas dos fuerzas van a empezar a trabajar juntos y nosotros somos los que le vamos a ir dando el equilibrio correspondiente para ir subiendo de categoría, porque el desafío empezó y es, ya aquí no hay vuelta atrás, o aprendemos, o abordamos el tranvía o abordamos el tren. El tren es lo que es el mejor transporte que tenemos que alcanzar, porque ese es el de largo recorrido que va a la quinta dimensión y sucesivamente hacia arriba. Bueno, entonces la parte de alimentación, como les dije, fundamental para nuestra ascensión y evolución. También otra cosa importante manejar, la diferencia de una evolución y la ascensión. La parte de evolución hablamos del cuerpo humano. Es el que evoluciona, que vinimos arrastrando desde nuestros principios, ¿verdad? Desde el Homo, que empezamos a crecer Homo sapiens y ahora ya vamos a ser humanos galácticos. Entonces, todo un procedimiento que posteriormente vamos a ir tomando clases ya de origen más específico, pero ahora justamente solamente vamos a estar enfatizando más con la parte de alimentación, que es fundamental ahora mismo para empezar a enriquecer ese conocimiento y llevarlo a la práctica. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahora necesitamos, como que el alma necesita en su acompañamiento que el cuerpo esté bien para que empiece el caminar hacia la quinta dimensión, porque bien sabemos que cuando el cuerpo esté alcalino, las enfermedades van a empezar a desaparecer, porque en la quinta dimensión no va a haber enfermedad, porque vamos a ser seres ya prácticamente con un pH superior a los 8 potencial de hidrógeno, que es el pH, ¿verdad? A nivel alcalino para arriba. 8, 9, 9.5 promedio y la enfermedad empiezan a desaparecer, empiezan a desintegrarse el crecimiento de los cánceres y así sucesivamente. Todo lo que sea enfermedades biológicas, porque después vamos a ir trabajando las enfermedades etéricas, que normalmente por causa de la distorsión etérica se manifiesta en la materia y lo ejecutamos nosotros, se manifiesta en físico. Pero eso vamos a ir tocando en otros temas más adelante, entonces vamos a ir creciendo prácticamente gradualmente, porque una buena base que vayamos teniendo, eso ya es para llevar arriba lo que estamos queriendo cultivar. Bueno, la alimentación alcalina prácticamente, que la alimentación va a llevar en paralelo con la alimentación solar. Son dos energías también. Vamos a utilizar la energía de nuestra madre tierra, que son los alimentos naturales fotonizados. Vamos a llegar a lo natural nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Toda fruta, verduras y hortalizas que sean producto de madre Gaia, que fueron fotonizadas por el sol, eso va a ser la base de nuestra alimentación hacia la quinta dimensión. Prácticamente vamos a ir dejando nuestra mala alimentación que tuvimos en tiempos anteriores, ¿verdad? Porque eso se hizo prácticamente a postas para que nosotros no podamos tener esa calibración para la ascensión tanto evolutiva y tanto álmica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al no tener esa vibración necesaria, entonces no podemos pensar en la evolución hacia la quinta dimensión. Quedamos en la tercera dimensión limitada, que vamos a estar por tiempos si es que no despertamos. A eso le llamamos el despertar, cuando empezamos a ser conscientes de lo que somos
y a qué proyección estamos destinados, ¿verdad? Porque mientras quedamos dormiditos, nosotros no sabemos si vamos adelante o atrás, nos conformamos con lo que tenemos y lo que somos. Entonces, ese no tiene todavía el despertar ya con perspectiva a la quinta dimensión. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo está estructurado en moléculas. Esas moléculas, nuestros primeros tiempos fue un 3, 3, 3, los primeros tiempos donde era la supervivencia, ¿verdad? De nuestros primeros pasos de la creación, que partimos desde el chimpancé, ¿verdad? Entonces era supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos de supervivencia y lo único que éramos, teníamos que comer y cubrirnos del frío y así sucesivamente, solamente vivir. Después crecimos cuando pasamos a Homo sapiens. Entonces ya el Homo pensante ya éramos ahí y ahí ya se cambió nuestra estructura molecular. Pasamos a 666. Imagínense, no es ese que le dicen nuestra gente el código del diablo. Eso son teorías que nos metieron también en la cabeza. Eso es importante ir aclarando esos detalles porque desde ahí vamos a ir partiendo, ¿verdad? Para el esclarecimiento de todas las proyecciones que estamos teniendo. Entonces 666 a partir de ahí y entonces a partir del Homo sapiens que estamos creciendo, estamos cerrando ese ciclo en el 2012, se cerró ese ciclo, ahora estamos en proceso de Armagedón 2012-2026, ahí vamos a estructurar ya para el siguiente paso que es el sílice, que vamos a hacer el primer cristal de la tabla periódica, va a ser 999, 9 electrones, 9 protones y 9 neutrones. Imagínense, ese es el jueguito que vamos a alcanzar porque ese es nuestra estructura molecular para la quinta dimensión. Entonces, ahí vamos a estar jugando. ¿Por qué? Porque vamos a tener los 7 planos también como tuvimos en la tercera dimensión, en la quinta dimensión. Y la exigencia a medida que vayamos calibrando se nos va a empezar a levantar nuestra vibración y cuanto más sube la vibración vamos a empezar a alzar ya nuestros sentidos. Ahora actualmente tenemos 5 sentidos y se nos va a cargar 15 sentidos más encima de la capacidad que tenemos. Imagínense a qué vamos a llegar, gente. Y yo no creo que entre nosotros haya gente que diga, no, yo me quedo nomás en la tercera dimensión. Ni nunca. Esa proyección ya empieza a vibrar. Imagínense lo que nos está esperando. Vamos a tener todos los sentidos, vamos a volver a nuestra esencia, lo que éramos antes en Lemuria y en Atlántida. Esas dos fuerzas, nosotros con el camino vamos a unir el divino masculino y el divino femenino en fusión. Ese es el equilibrio. Ahí no va a haber desorden en nada, va a actuar la conciencia. Y donde la conciencia es estructura, hay equilibrio y ese equilibrio es armonía y felicidad. Hermano, si puedes complementar un poquito y va para seguir. Muchísimas gracias, Edgar. Realmente un gran pantallazo y prácticamente es muy cierto lo que estás diciendo. Bueno, lo que yo quiero sumar un poquitito también a todo ya lo que ha dicho el hermano. Nosotros tenemos nuestro creador Nevadón tiene un proyecto para nosotros que se llama Adam Kadmon 33 capas. ¿Qué quiere decir Adam? Quiere decir hecho igual a los 118 elementos de la tabla periódica. Es decir, toda mi biología es la que tiene Gaia, es la que tiene la Tierra. Es por eso que le llamamos adámico, proyecto adámico cadmónico porque es como una copia fiel del creador. Entonces, ese es el proyecto que tiene nuestro creador para esta nueva raza luminosa, ¿verdad? Crística, también llamada, vamos a decir, micaélicos crísticos, ¿verdad? Ese es el proyecto que tenemos ahora en esta quinta dimensión. Bueno, estos elementos de la Tierra, así como son 18, nosotros tenemos dentro de nuestro organismo los 118 elementos de la tabla periódica. Es por eso
que decimos que la alimentación tiene que ser en base a los alimentos de la tierra. Ahí estamos hablando de las frutas, las verduras, los tubérculos que me estaba diciendo también eh, la compañera, la hermana, ¿verdad? Todos esos productos que nacen de la tierra porque justamente es lo que complementa a nosotros, a nuestro organismo. Nuestra biología es la que va a ir mutándose, ¿verdad? Y yo quiero también entrar en un paréntesis para todos. O sea, nosotros somos un cuerpo, somos materia, quinta, sexta, hasta sexta, séptima nivel más o menos, todavía es fisicalidad. Así que vamos a seguir comiendo. No quiere decir que nosotros vamos a vivir del éter, del aire, solamente del sol directamente, no. Vamos a tener que comer todavía, ¿verdad? Pero alimentos que realmente no nos van a estar nutriendo y no todo lo contrario, ¿verdad? Porque lo que hicieron los oscuritos, como dice mi querido Edgar, ellos armaron un plan, ingresaron en nuestra nutrición y lo que hicieron ellos es crear, trabajar justamente en la parte de alimentos, donde trabajaba nuestra densidad en alimentación y nos bajaba realmente todo nuestro pH. ¿Qué quiere decir pH? Justamente es el hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno es el que se maneja acá en el universo, en todo el universo prácticamente se maneja con hidrógeno, entonces es el encargado de que nuestro organismo pueda funcionar, ¿verdad? Bueno, ¿qué hicieron los oscuros? Un programa de alimentación que nos lleva a la acidez. Entonces inventaron todas aquellas alimentaciones que podían a crear acidez en nuestro organismo y eso hizo que prácticamente nuestro cuerpo se degradara. O sea, en vez de, porque nuestro cuerpo está hecho justamente para autosanarse, o sea, nuestro genetista Enki nos hizo un cuerpo perfecto para que nosotros nos autosanemos, no podamos tener ningún tipo de enfermedades, automáticamente esto se vaya regulando, pero los oscuros entraron en nuestra alimentación, hicieron un plan en el cual el ser humano pueda caer en este programa de alimentación ácida. Pero bueno, ¿y cómo logramos que nuestro cuerpo realmente vuelva otra vez en esa esencia real? Levantando nuestro pH, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos levantando nuestros pH? Es comiendo alimentos alcalinos. Ahí justamente entra nuestra cuestión del día de hoy. Alimentos alcalinos que encontramos justamente en los productos verdes, encontramos en frutas, en verduras, en productos realmente de la tierra. Es por eso que esta élite oscura se metió justamente con nosotros para que no podamos elevar esa frecuencia de nuestro organismo y podamos degradarnos y entrar en las enfermedades, como estaba diciendo Edgar, y prácticamente destruir nuestro cuerpo, que era algo sumamente maravilloso, con una creación única, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que hicieron ellos. Y la importancia de lo que hoy tenemos que hacer, ya que nosotros trabajamos en este proyecto Adán Canmón 33 capas, en el cual nosotros en esta oportunidad vamos a trabajar el acople de lo que se vivió en Lemuria, la parte del espíritu, después lo que se vivió en Atlántida, la parte de la luz del conocimiento. Todas esas dos combinaciones lo tenemos que hoy anclar a nuestro cuerpo físico. Es por eso que estamos pidiendo, ¿verdad?, que tengamos esa alimentación para poder acoplar y que pueda caer realmente esa, vamos a decir, esa conciencia dentro de nuestro organismo y se pueda realizar, ¿verdad? Eso es lo que hoy nos está pidiendo entonces en esta quinta dimensión, es acoplar esta, vamos a decir, la luz del conocimiento y del espíritu
y anclarlo a nuestro cuerpo biológico. Nuestra biología es la que hoy tiene que salir adelante y ser un nuevo ser, vamos a decir, con esas características que dijo el hermano de 999, ¿verdad? Bueno, siguiendo entonces esto, hay una escala que en algún momento vamos a ir mostrando en el cual se mide el pH. Hoy el pH, lo normal que debemos tener es de 8, 9 a 10 más o menos para estar bien. Hoy la mayoría de las personas, si se miden el pH, van a estar en 5, en 4. Súper ácido están la gente por la forma de alimentarse normalmente, que están comiendo células muertas, están comiendo muchas harinas, azúcares. Todo esto hace que la acidez suba y nuestro cuerpo se degrade en su totalidad. Y bueno, tenemos el tiempo para ir modificando esta alimentación e ir haciendo nuevamente que nuestro cuerpo sea el cuerpo que nos crearon, que es el que se tiene autosanación directa, y no nos vamos a necesitar más de ningún tipo de doctores también, porque si tenemos un pH elevado, todo nuestro sistema inmune trabaja perfectamente. Y bueno, eso es más o menos un resumen también de lo que vamos a ir acoplando y por qué es importante este tipo de alimentación, mi querido hermano Edgar. Sí, y justamente eso es lo que es el cambio, ¿verdad? Empezamos de nuestra alimentación, de nuestra forma de expresión y llevarlo todo al hábito, al buen hábito. El buen hábito cuando haces no te cuesta ninguna actividad, no es una obligación, porque cuando haces las cosas por obligación pues cuesta, pero cuando haces de corazón con amor es diferente y ese hacer con amor, llevarlo a la práctica en el hábito bueno, ese actúa solo y a eso tenemos que ir llegando, ¿verdad? Efectivamente, ¿qué pasa con nuestra alimentación alcalina? La alimentación alcalina nos va a servir en la quinta dimensión porque es una alimentación que va al sílice, es el cristal, el primer cristal que está en la tabla periódica que tiene un potencial eléctrico. ¿Qué pasa con ese potencial eléctrico? Ese va a conectar directamente con las energías solares, porque nosotros ya vamos a ser seres solares. Imagínense, vamos a hacer con una alimentación con 70-30. 70% va a ser solar y 30% va a ser alimento común, lo que nosotros estamos acostumbrados ahora. Y así gradualmente, a medida que vayamos subiendo de niveles de dimensiones, va a ir bajando hasta llegar a ser absoluto como nuestros hermanos galácticos que están directamente consumiendo solamente energía solar. Va a tener un cuerpo y como decía el hermano ahí, se va sutilizando el cuerpo y va perdiendo fuerza, va perdiendo masa. Esa masa va degradándose, se va sutilizando, ¿verdad? Como no sé yo si por ahí algunos que otros tienen conocimiento de los hermanos arturianos, parecen ellos flaquitos, ellos no necesitan masa muscular para mover toda la parte emocional etérica, ¿verdad? Ya se va a bajando de peso, nosotros vamos a ir perdiendo peso molecular, nuestro peso específico vamos a tener un promedio de 20% menos. Una persona de 100 kilos, por decir, le miras físicamente, mantiene 100 kilos, se sube en la balanza y pesa 80 kilos. 20% prácticamente de reducción de peso específico en comparación a lo que es la óptica y lo que es el específico. Y así sucesivamente, a medida que vayamos subiendo, vamos a ir perdiendo el peso específico. Nuestra Tierra, por ejemplo, la Tierra está en 9.8 y vamos a bajar a 7.4. Imagínense la diferencia. Ese es el estándar que vamos a ir teniendo y ese va a ser la gravedad que vamos a ir bajando. Vamos a ir relativamente tanto físico y tanto planetario. Vamos a ir creciendo, pero la idea es mantener esa quinta dimensión. De ahí tenemos la conexión con todas las dimensiones hasta las 36 dimensiones.
No les digo la 40, la 37, 38, 39, 40, porque ahí está nuestro Padre, Madre Dios, Nevadón, Nevadonia, que son uno. Ellos son nuestros creadores. Ellos autorizaron para que nosotros nos creemos a su semejanza, porque nosotros tenemos el archivo en nuestro ADN, en la 13º que tenemos registrado en este cuerpo. Por eso somos la envidia del universo, porque contenemos al 100% de su capacidad, que vamos a ir creciendo gradualmente. Él nos quiere ver ya prácticamente como él, con la pequeña diferencia que nosotros somos la parte física y la parte álmica, dos cosas, ¿verdad? Y él es conciencia absoluta. Él, su presentación está en Salvation, que es una energía gigantesca, que es de alta vibración. Es imposible en forma directa bajar en la Tierra. Para eso tiene sus brazos prácticamente que le sirven a él incondicionalmente, en amor incondicional, que son los guías, son todos los genetistas totalmente diseminados, así como es en la Tierra, es arriba. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Esa sincronización que más adelante vamos a ir especificando estos detalles, y ya con más tiempo en clases especiales sobre el mismo tema. Entonces, a lo que me voy refiriendo, vamos a manejar las 36 leyes del universo, ¿verdad? Que no se rige el universo, ya no es la regla terrestre. A nivel universo ya vamos a estar manejando. Entonces, para que vayan teniendo base a lo que vamos a ir entrando. Y la idea es empezar a bajar esa información. Esa información lo enriquecemos y se convierte en conocimiento. Ya conocemos. Y una vez que ya conocemos algo, lo llevamos a la práctica, y eso ya es sabiduría. Eso ya lo impregnamos a nosotros y ya vamos creciendo con eso. Por eso nuestra sabiduría se va a disparar una vez que vayamos entrando a la quinta dimensión. ¿Por qué? Porque se va a ir cargando, como le estaba comentando, ¿verdad? ¿Cómo es? Los sentidos. Y cuando los sentidos vaya creciendo, la conciencia empieza a absorber con suavidad y sin inconvenientes. Ya no va a ser esa tanta tensión que tuvimos en la tercera dimensión, que esa mente analítica, forzarle y forzarle y forzarle. Va a ser sutil ya el aprendizaje, y va a haber un aprendizaje ilimitado con la mente. Ni se imaginan la capacidad que van a tener. Así es que vamos a empezar a trabajar primero por nuestra alimentación y posteriormente por la emoción. Otra cosa que tenemos que corregir bastante, porque ahí le tenemos al ego. Ese ego que es innato, ¿verdad? Que trajimos y lo desarrollamos extremadamente fuerte, porque hubieron gente desde detrás del telón que estaba manejando nuestro sistema de evolución para que sea limitado, que no vayamos a despertar, que nos quedemos dormiditos y les sirvamos como alimento energético. Cada vez que nosotros nos ponemos más nerviosos, irritantes, ellos empiezan a disfrutar, porque absorben esa energía negativa que les enriquece a ellos, y a nosotros nos vuelve prácticamente más débil. El famoso pilaí. Ñande nervioso, ya renega, entonces, ¿qué pasa? Y cuando uno despierta, ya no cae en ese jueguito de ellos. Ya le das límite, porque empieza la grandeza personal y espiritual a crecer. Entonces, ningún despierto va a permitir que se le manipule. Ahí ya tienen el ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez la alimentación. Entonces, el sílice es un conductor de electricidad muy fuerte, ¿verdad? Porque el carbono tiene una conducción limitada, que apenas llega a 7.5, 7.7, a reventar con una energía de 10 Hz, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es limitado. Entonces, cuando empezamos a sílice, nuestra capacidad energética es superior, y ya podemos interactuar con la energía solar que vamos a hacer como energía, y nuestra energía ya vamos a tener mucho más fortalecido. Ya no podemos jugar un partido, 2, 3 partidos en el día, y no te vas a cansar. Enseguida la recuperación energética recupera. Ya no va a ser como el carbono, ¿verdad? Que necesita mucha energía, y después igual no aguanta el potencial de desgaste energético que vamos teniendo.
Entonces, muchos factores prácticamente vamos a tener adquiriendo permanentemente nuestra evolución y nuestra ascensión. Y el alma va a empezar a sentirse prácticamente enriquecida una vez que este despertar empecemos a darle la utilidad correspondiente, ¿verdad? Primero por trabajar por nuestra alimentación, nuestra forma de vida, ¿verdad? Porque esa alimentación no va sola, hay que salir del sedentarismo, ¿verdad? Porque nosotros nos volvimos casi todo electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Acá vos, cualquier tiempo que tenés, todo es teléfono, teléfono aquí, teléfono, te levantás con el teléfono, vamos a ir dándole limitaciones, ¿verdad? Y aprovechar el máximo cuando le tocamos para informarnos, ¿verdad? La información es una de las conexiones más específicas que vamos a estar acelerando, pero para ese despierto ya va a ser un hábito. Tengan por seguro, porque el que empieza a aprender quiere aprender más, más y más. Y ese es el camino a la quinta dimensión, ¿verdad? Ya empieza a resonar con esa energía que es crecer. Y así sucesivamente vamos a ir tomando fuerza. Y nada, la alimentación alcalina nos va a ir suprimiendo. No hace falta de golpe. Vamos a ir saliendo de la parte de carbono, ¿verdad? Que son las carnes. Principalmente no hay carne blanca ni roja, todos son uno, porque todos son carnes muertas, células muertas que no va solamente en carbono, eso se aprovecha. Y también tenemos los derivados de esos alimentos que son los subproductos, ¿verdad? Como el huevo, la leche y sucesivamente, pero vamos a ir haciéndolo gradualmente, porque de la noche a la mañana hacemos y todos nos encontramos en el hospital. Entonces hay que ir procesando, ¿verdad? A recuperar nuestra alimentación oficial como fuimos creados. Y todo es un hábito. No se preocupen que yo como voy a hacer, que a mí me gusta mucho el olor de la carne, el asadito. Todo está bien. Nadie les va a exigir. Cada quien va a ir saliendo gradualmente de lo que va a proyectando, ¿verdad? Y posteriormente les puedo asegurar que ni el que quiere va a comer más carne. Cuando el nivel superior de las energías vayan cayendo más y más, en automático vamos a salir de la carne. ¿Por qué? Porque uno al consumir un pedacito de carne le va a aventar todo en ese momento y vos te recuperas en 2 o 3 días y no creo que vuelvas a comer otra, comer la misma cosa otra y ahí ya te das cuenta que ya no podés consumir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nivel de acidez del estómago ya va a perder su capacidad de absorción del carbono y ya va a entrar la parte de sílice que ya va a ser la parte alcalina, ¿verdad? Y va a aprovechar los alimentos naturales producidos por la madre tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esos alimentos naturales que produce la madre tierra, ¿qué es? Son cargados de fotones solares. Puro energía es la parte del agua que contiene cada producto. Por ejemplo, una naranja, una pera. El agua que contiene se interactúa con el agua que nosotros tenemos, ¿verdad? El agua se programa. Entonces ahí viene la fusión de la parte electrónica que va a hacer la chispa con las energías solares y ahí nuestra energía se empieza a disparar. Imagínense todo el proceso que vamos a ir tocando y va a ir tomando forma. Y así sucesivamente vamos a ir capacitando nuestros conocimientos para llevarlo a las prácticas. Y después ya verán, ¿verdad? Lo que se va a ir incorporando. Vamos a tener, igual vamos a estar consumiendo todavía comidas hervidas y posteriormente, ¿verdad? Pero vamos a ir reduciendo porque al hervir prácticamente hay porcentaje fuerte de pérdida de los minerales y vitaminas que va a ir teniendo esos consumos alimenticios. Genial, mi Y así, querido hermano. Quería dale. también aportar un poquitito que justamente mucha gente dice, ¿cómo yo hago? Yo sigo comiendo todavía alimentos como célula muerta, carne, asado, lo que sea. Justamente no tiene por qué preocuparse porque esto tiene que ser algo consciente, ¿verdad? Y justamente el organismo están trabajando justamente nuestros genetistas por nuestro cuerpo, está trabajando mientras estás durmiendo, automáticamente un día te vas a levantar y así como, por ejemplo, algunos son intolerantes a la lactosa, intolerantes al pan, al trigo,
así el día de mañana vos no vas a querer ni oler esa carne, esas células muertas, inclusive la harina, porque hay muchos chicos que ya vienen ahora con problemas, no le vamos a llamar problemas, pero ya viene ya con intolerancia a, por ejemplo, a lo que es el tema de las harinas y todo eso, porque realmente la harina es uno de los alimentos que no está previsto luego para el humano, uno luego para empezar, porque el trigo lo habían traído los Anunnakis que cuando vivieron acá hace 400.000 años, trajeron el trigo acá y ellos tienen otro tipo de sangre, otro tipo de biología y fueron y dejaron eso, entonces quedó en nuestro planeta y luego se utilizó para degradar, porque lo único que hace justamente las harinas es bajar nuestra energía y nuestra frecuencia. El carbohidrato, todo eso va bajando tu frecuencia. Es mentira que te da alimentación ni nada, al contrario, te baja la frecuencia, te deja azúcar en la sangre, porque en síntesis todas las harinas son azúcares procesadas y eso levanta tu azúcar en la sangre también, ¿verdad? Entonces, no era la alimentación para el humano, sino el maíz sí era para el humano. Entonces, ahí lo que hicieron fueron un cambio, porque ustedes ven que nuestros antiguos aborígenes, toda su alimentación se basaba en el maíz, porque justamente el maíz es el alimento que nutre, el que nos complementa, no así el trigo. El trigo era para otra civilización, para otro tipo de biología, pero hoy la alimentación que prácticamente está en todo, pero degrada realmente, degrada las células, carga con mucha azúcar a la célula. Entonces, todo eso hoy ya vienen, los niños ya vienen con, ya no pueden recibir el gluten es destructivo para todo, entonces ya vienen los chicos ya con no posibilidad de recibir lo que sea gluten, todo lo que es harinas. Y bueno, así también nosotros el día de mañana ya no vamos a querer recibir la carne, las células muertas, las harinas, la cerveza, por favor, la cerveza es un líquido que baja muchísimo la frecuencia. ¿Por qué generalmente los borrachos, vamos a decir, la gente borracha entra a un nivel de baja frecuencia, pero bajísima, -1, porque está cargado de alcohol? El alcohol baja muchísimo la frecuencia, por eso tratar también de ir bajando, eliminando eso. ¿Por qué cada vez se vende más cerveza? Porque justamente hace que baje tu frecuencia por el programa de la Matrix que te quiere ver destruido, no siéndose un dios en la tierra, sino una degradación de lo que es tu alimentación. Entonces, todo aquello que nos muestran, nos enseñan, es al contrario, es todo para degradar tu sistema inmune, que es perfecto, que está creado de la mejor manera, ¿verdad? Y bueno, y eso es importante, la tarea que tenemos a partir de ahora. Entonces, eh, cambiar nuestra biología para acoplar toda esa gran energía que viene desde arriba. Entonces, y eso se logra con conciencia. Y como les dije, no vamos a dejar de comer por eso, no vamos a hoy día, no, ya a partir de ahora ya no sé, no como nada. Esto va a ir gradualmente, pero sí es importante empezar a ser conscientes. Y una de las formas conscientes, y que también el maestro Sananda, Jesús y Buda siempre dicen, por ejemplo, realizar un ayuno intermitente. Yo particularmente siempre manejo este tema del ayuno intermitente, siempre lo hago, y es importante que nosotros tomamos conciencia al hacer. De repente podemos hacer 8 horas, de repente mediodía, no ser estrictos así, pero ir tomando como un hábito también, porque ustedes saben los beneficios que tiene hacer un ayuno intermitente. Ayuno intermitente es no comer por lo menos en 16 horas o en 8 horas, porque hace que tu célula se vuelva a regenerar, por ejemplo. Hace que uno pueda
limpiarse de todo aquello que ha comido y que ha hecho muy pesado el estómago. Ustedes saben que todo nuestro sistema de digestión es bastante largo, tiene todo un proceso. Si vamos a extender lo que es como se dice, la tripa, ¿verdad? En pocas palabras, ha de tener prácticamente entre 6 a 7 metros más o menos de largo y todo tiene que ir pasando los alimentos por ese canal. Entonces se tiene que limpiar eso para estar, vamos a decir, desintoxicado. Porque ¿qué es lo que hicieron también los oscuros? Implantaron ese sistema de que en tu organismo esté la toxicidad y esto lleva al cerebro, entonces vos no puedes conectar vamos así, con tu tercer ojo, con tu glándula pineal. Entonces, todo va también por la alimentación. Es por eso que hay que cuidar muchísimo la parte de alimentación, ir haciendo estas rutinas de limpieza, por lo menos un día a la semana, hacer este ayuno intermitente. Todo esto va a ayudar a que vamos a ir creciendo y cuidando también nuestro cuerpo sagrado, como lo decía el Maestro Jesús, es nuestro templo, ¿verdad? Es un templo que hay que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, con eso dejo entonces, Edgar, y no sé si querés que vayamos luego a preguntas de los participantes. Sí, y yo quería reforzar un poquito lo que estabas hablando ahí para nuestros hermanitos de luz, ¿verdad? Con respecto a los ayunos intermitentes, ¿verdad? Normalmente los ayunos intermitentes es mucho más factible hacer, empezar por la noche, ¿verdad? Hacer su última cena, por decir, a las 7, a las 6 de la tarde, cena ahí, a partir de ahí empezar con unas 12 horas. 12 horas, ¿por qué? Porque hay que ir procesándole al cuerpo, ¿verdad? Para que vaya tomando fuerza y forma. Entonces 12 horas no es nada, prácticamente a las 6 de la mañana tenés habilitado. ¿Y qué pasa? Esas 6 horas, esas 12 horas que tenés, 8 horas tenés luego en parte digestiva, ¿verdad? Esas 4 horas nomás prácticamente es lo que vas a estar teniendo habilitado el verdadero desencadenamiento de lo que consumiste. O sea que el primer ayuno intermitente, esa dieta intermitente es de 12 horas. Hay que llevarle un buen tiempo a eso, por lo menos unos 90 días, se va volviendo práctico, hay que llevarlo al hábito, entonces el cuerpo ya se desintoxica. Para tener ejemplos, nomás los perritos, los perros, por ejemplo, ellos a veces 3 días ayunan, comen pasto. Cuando está comiendo pasto, ellos no te van a comer la comida. Entonces, más o menos, ellos ya tenemos un ejemplo cómo funciona la parte biológica para nosotros. Entonces, los primeros tiempos, las 12 primeras horas. Después, cuando vemos que ya estamos en capacidad, en crecimiento, pasamos a 16 horas. Vamos alzando. Esas 16 horas un poco más tentativo ya. Y después, así sucesivamente, ahí ya tenés 8 horas de digestión y 8 horas ya tenés libre el cuerpo. Eso se está desintoxicando ahí, empieza a limpiarse. La flora microbiana empieza a revitalizarse, para aprovechar todos los alimentos que van entrando, porque nosotros no le damos espacio de tiempo de recuperación a la flora microbiana. Y después lo ideal es llegar a las 20 horas. Ahí, a partir de las 20 horas, empieza el desarrollo de las células madres. Cuando las células madres empiezan a retomar su fuerza, empieza el cuerpo a reestructurarse. Todos esos tejidos degradados que teníamos en las rodillas, en cualquier parte, empiezan a retomar. Porque las células madres forman los tejidos y se va formando reestructuradamente y vuelve a retomar su vitalidad. Entonces, a eso es lo que vamos. Cuando uno piensa en dieta, parece que un castigo es lo que va a tener. Pero ya con la conciencia, tengan por seguro que va a ser ya un hábito. Y ese hábito, al llevarlo a la práctica, entonces, ¿ese qué es? Ese es la felicidad, porque vas a sentirte bien, vas a sentirte bien. Entonces, eso es lo que hay que ir aprovechando, ¿verdad? De estar bien. Entonces, vamos a ir tocando paralelamente, indistintamente entre las clases también, ¿verdad? Porque entonces vamos a ir tocando las partes que van tocando en las 12 horas, en las 16 horas, en 20 horas, cómo se van proyectando el cuerpo con nuestras células. Y nuestras células, pues, lo que tenemos que cubrir. Esos son los
principales factores para que tengamos una célula sana. ¿Por qué? Porque a las 20 horas las células enfermas son comidas por las células madre. Imagínense, se empiezan a comer. Entonces le come ya a los más enfermos, los débiles, ellos empiezan a fortalecerse y generar tejidos nuevos. Reestructuración en automático. No les quiero decir más porque si no ya van a querer vivir 180, 200 años. Así es que vamos a estar habilitando ahora la pregunta y respuesta y nada. Bueno, Te dejo, entonces, hermano. gracias, querido hermano. Entonces entramos en este momento en preguntas y respuestas. Tienen ahí el botoncito de las personas que quieran consultar o algo que quieran decir. Estamos abiertos. Adelante, por favor, hermanos. Mi consulta es lo siguiente, estaban hablando del maíz y la harina sabemos que no, en lo posible no deberíamos, ¿verdad? Que cuesta muchísimo. Pero, ¿qué pasa con el almidón? Ya que es de tubérculo. Eso es mi pregunta. El almidón está al 100%, claro que sí, porque está hecho de la mandioca. Tiene un porcentaje, vamos a decir, de almidón, la mandioca, pero es muchísimo más beneficioso, por eso se utiliza eso en las alimentaciones keto y demás cosas, muchísimo más. También aprendemos eso que nuestros aborígenes usan muchísimo eso. O sea, es mucho más saludable también la mandioca, el almidón y todo eso. Voy a cargar un poquito sobre ese tema. El almidón es un carbohidrato también. Carbohidrato y proteína son dos fuerzas que vamos a ir saliendo en forma gradual también. ¿Por qué? Porque el carbohidrato genera mucha azúcar también, ¿verdad? Su desdoblamiento va a generar azúcar y también ese en exceso, eso baja la vibración porque son carbohidratos, alto grado de carbono. Entonces vamos a ir regulando esas partes. Todo lo que sean los productos que crecen bajo tierra en geotropismo negativo. Ahí seguro que tenemos algunos ingenieros ahí también. Y para que vayamos manejando el geotropismo negativo y geotropismo positivo es cuando sube arriba. Lo que fructifican arriba es positivo y lo que fructifican abajo es negativo, como los tubérculos y las raíces. Raíces podemos hablar de mandioca y los tubérculos que son las papas y así sucesivamente. Entonces son geotropismos negativos en su mayoría también vamos a ir saliendo, ¿verdad? Vamos a quedarnos con el geotropismo positivo, que es lo que conecta directamente con las reacciones solares. Imagínense, sencillito y práctico, pero hay que ir conociendo. Ese es carbohidrato fuerte y es también alterante para nuestra vibración. Yo quiero hacer la pregunta. Hola. Adelante, Ignacio. Sí, señores, ¿cómo están? Gracias, Edgar, gracias, Diego, por esta importante clase que están dando. Por algo se dice, somos resultados de los que comemos, ¿verdad? Yo suelo ver gente linda con piel de bebé teniendo 40, 50 años, pero ya están luego fuera de la carne, ya no comen más. O sea que ya ella entró en una educación estomacal, ¿verdad? Cambiando ya su sistema de alimentación. Qué lindo, qué lindo. Me realegra porque yo quiero vivir 180 años, como estaba diciendo Edgar, ¿verdad? Recientemente. Entonces, yo creo que esta es la base de nuestro cambio orgánicamente para pasar al más allá, ¿verdad? Porque yo soy uno de los que quiero caminar para la quinta dimensión y por eso me reinteresa. Y aquí va mi pregunta concreta. ¿Qué pasa con la gente que, bueno, estaban hablando de que alcohol no, ¿verdad? Y la cerveza, menos mal, yo no suelo tomar, pero el vino que yo suelo tomar, ¿qué pasa con mi vino a partir de la fecha? ¿No tomo más o cómo voy a hacer? El vino, vuelvo a repetir, si sigo tomando
Y también lo que me reinteresa es la cuestión para los diabéticos. Los diabéticos pues no pueden estar esperando 3, 4, 5 horas para comer. Ellos generalmente cada 3 horas sí o sí tienen que comer porque de lo contrario se le baja toda la sangre, entra en un hipo o hiper o sube, ¿verdad? Eso es el problema de no comer consecutivo, ¿verdad? Eso pasa a todos los diabéticos. Y para ello, ¿cuál es el camino para una buena corrección ya a partir de este momento? Asimismo, mi querido hermano Brizuela, realmente es importante tu pregunta, ¿verdad? Con respecto al vino, el vino va a ser una de las pocas bebidas que vamos a ir llevando todavía en los primeros planos de la quinta dimensión, ¿verdad? Nivel bajo, que no es que vamos a salir del 100%, pero sí las limitaciones correspondientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alcohol, el cerebro también necesita un porcentaje de alcohol, pero en un mínimo, ¿verdad? Para activar todas sus energías y su conectividad. Pero nosotros normalmente pasamos la raya en su normal. Entonces, ¿qué pasa? El alcohol, ¿qué hace? Empieza a agarrar todo el cuerpo y se deshidrata rápidamente. Así como agarra el cuerpo, se deshidrata y eso causa oxidación a nuestras células. Entonces, eso las personas que más van siendo, por decir, en un hábito ya etílico fuerte, ¿verdad? Ya todo agarra, parece todo arrugado por la deshidratación del alcohol que agarra y se deshidrata rápido y causa oxidación a nuestras células. Entonces vamos a ir regulando eso, ¿verdad? Gradualmente. Y después la conciencia ya te va a bloquear. O sea que no se preocupen de eso. La conciencia, cuanto más crece, más consciente vas a ser. En automático vamos a ir teniendo eso. Pero ya hay que tener en cuenta que no hay que excederse, ¿verdad? Y tampoco es todos los días, por decir, ¿verdad? Porque no le das espacio a recuperarse a tus células cuando le estás exigiendo. Es igual que la comida, ¿verdad? Por eso los ayunos intermitentes es muy interesante. ¿Por qué? Porque le das espacio al estómago para que se reestructure, ¿verdad? Cuando vos les intoxicas mucho con comidas tóxicas. Entonces, con ese contrapeamiento que le pones, vas a recuperar muchas cosas, ¿verdad? De tu digestión y que esa digestión buena te hace el buen vivir. Porque todos queremos llegar a eso. Porque la cosa uno come, una maravilla, el sabor, todo, pero después de comer viene la fiesta, ¿eh? Comer esos 2, 3 horas después ya empieza a ser perjudicial, una mala digestión, ya descompagina totalmente el buen vivir de cada uno. Entonces vamos a ir dándole limitaciones y empezar a consumir las cosas en forma consciente. Esa alimentación consciente es lo que vamos a llevar juntos y ese es nuestro desafío, ¿verdad? Lo que estamos tendiendo al caminar de la quinta dimensión. La quinta dimensión te va a enriquecer cada vez más y vamos a sentirnos mucho más fuertes y prácticamente la parte de consumo, ¿verdad? De que normalmente lo más habitual es 3 comidas al día, que darle un trayecto de 4 horas a ese estómago, ¿verdad? Y ese estómago, ¿qué pasa? Para cuando empieza a aparecer el hambre, hay que tomarle un poquito de agua. Hay que tener, el agua tiene que ser un conductor de 2 litros, 2 litros y Bien, medio bien. aproximadamente por persona, ¿verdad? De una persona adulta. Pero tampoco es tan preciso, porque para ser preciso depende del desgaste físico que va a tener también, porque hay gente que van al gimnasio y reforzando un poco la parte dinámica de fuerza, entonces necesita más agua. Pero para que manejen más o menos son 30 ml por kilo. Entonces, de acuerdo a eso tenés, ¿verdad? Una persona de 70 kilos, 7 por 3, 21, 2 litros 100. ¿Verdad? Ahí sí, así sencillo nos vamos a ir calibrando. Y ese hay que consumir diariamente porque esa es la mejor conductividad de energía para enlazar las metabolizaciones de nuestro cuerpo. Entonces, con buena agua, hasta el cerebro se mantiene erguido, ¿verdad? Entonces, el cerebro, de ahí viene a veces esos problemas cerebrovasculares, ¿verdad? El ACV que le llaman, por falta de agua, ¿verdad? El cerebro no llega a la cantidad de agua, la gente no tiene ese hábito de consumir agua y mucho menos abundante, ¿verdad? Porque parece mucho y parece poco también ese 2 litros y pico que hay que consumir Totalmente de acuerdo, porque yo sé que regularmente. el agua
merma el 40% luego del hambre, el agua, ¿verdad? Y ahora, Edgar o Diego, la receta del ayuno para regular para un diabético, ¿cómo se tiene que ir haciendo ya para ir graduando también ya la perfección del estómago de un diabético? Yo creo que antes que nada, mi querido Ignacio, hay cosas que todavía no podemos decir, nosotros no somos médicos, ¿verdad? Hay que ver de acuerdo a lo que hoy tu médico, vamos a decir, te está diciendo. Y es un poco más complicado cuando uno es diabético porque está consumiendo también algunos medicamentos, ¿verdad? Nosotros no podemos decir hace esto, hace otro, tener una receta, ¿verdad? Entonces, por el momento todavía ver la medicina también ahí y estar ahí a la par, ¿verdad? No podemos nosotros Hombre. descartar esa parte de la medicina, ¿verdad, Edgar? Sí, interesante como siempre, Ignacio, tus preguntitas. Yo te voy a ir dando algunos enfoques, ¿verdad? Más o menos para que vayas a ir manejando, ¿verdad? Es cierto lo que dice el hermano Diego, ¿verdad? Que hay que manejar un poco con pinza esto porque es algo muy delicado. Pero bien, acá estamos en proceso. ¿Qué pasa el proceso? El proceso hay que ir haciendo gradual, empezar a ir calibrando, ¿verdad? Con el conocimiento, informarse regularmente de lo que, del proceso que va a empezar a meter, ¿verdad? Ir reduciendo esa ansiedad. La ansiedad también es parte complementaria del diabético, ¿verdad? Le llega ese y que coma porque él sabe que tiene que aportar esa necesidad que está pidiendo su mente, cerebro, a lo mejor ni el cuerpo pide, pero su mente está pidiendo, ¿verdad? Entonces está metido en la cabeza que sí o sí tiene que ir comiendo la hora que cada tanto espacio de tiempo tiene que ir regulando eso, pero con la buena forma del hábito del vivir de cada persona, vas a ir calibrando eso, ¿verdad? Vas a ir regulando. Vamos a empezar a entrar ya en los consumos tanto proteicos y prácticamente la parte proteica es lo que va a aumentar esa parte, ¿verdad? Para equilibrar esa necesidad, porque la parte proteica con un puñadito hay más resistencia de aguante al hambre, ¿verdad? Por ejemplo, un puñado de maní crudo, consumir un poquito, ese te prolonga el consumo de esa ansiedad y esa necesidad estomacal de querer maquinar y maquinar y maquinar. Después tenemos otra fruta importante, el aguacate también es otro, ¿verdad? Eso te sacia, te da más tiempo para el diabético principalmente, porque el diabético pues es como un torbellino ahí cuando empieza a hacer alto su consumo de azúcar, empieza a querer y se vuelve en ansiedad y se va complicando. Pero todo hay que ir trabajando. Ahí vamos a estar metiendo la meditación para ir calibrando nuestra parte mental también, ¿verdad? Porque con la meditación vas a enriquecer cosas que ni te imaginas, vas a equilibrar esa parte cerebro pensante, ¿verdad? Que vas a ir tomando en equilibrio todas las cosas, tanto la alimentación hasta tu sedentarismo, ese caminar, hay que caminar 15, 20 minutos por lo menos para que vayamos tomando ese equilibrio correspondiente, ¿verdad? Y gradualmente vamos saliendo del consumo de carbohidratos, ¿verdad? En todos sus aspectos. ¿Por qué? Porque ese carbohidrato podemos consumir y no vamos a evitar consumir, pero donde tenemos que ir cargándole fibra. ¿Esa fibra para qué? Para que en el torrente sanguíneo ese carbohidrato al convertirse en azúcar que no corra a alta velocidad y esa fibra le va a reducir su velocidad para que entre los músculos. En los músculos, al entrar, el músculo va a quemar esa energía y en el torrente sanguíneo no se quema, lo único que hacen es desgastar los órganos, ¿verdad? Cuanto más se va anticipando a eso. Entonces la fibra vamos a ir cargando a nuestros carbohidratos que son los más letales para el azúcar. Entonces van a hacer alimentación consciente en todo momento y vamos a ir reduciendo. Y cuanto más vaya subiendo tu potencial en alcalino, la sangre se vaya volviendo alcalino, no te vayas a preocupar que el azúcar va a desaparecer. Así de sencillo, mi estimado Grisel.
son ustedes nombrados a partir de este momento los dos nuevos diabetólogos, el diabetólogo Diego y ustedes están a partir de aquí nombrados, cheque, muy inteligentemente, ni nuestro propio médico cabecera muchas veces no nos explica así como ustedes están explicando. Felicitaciones. Yo cuando más me informo, más puedo opinar. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Ignacio. Esperemos que ya pronto te recuperes, así estemos nuevamente ya avanzando de esto y ya cambiando entonces ese metabolismo, ¿verdad? Así que todo va a ir de a poquito y llegamos. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Edgar, yo quería aportar también, ya que estábamos hablando justamente de todo aquello que no nos va a hidratar realmente, no es bueno porque, como vos bien habías dicho, nuestro cuerpo está conformado por prácticamente un 70 a 90% de agua y todo lo que nos deshidrata como los alcoholes y eso en gran escala hace que trabaje mal ya nuestro sistema biológico, vamos a decir. Es por eso también que se pide no consumo de eso, ¿verdad? Todo lo que deshidrate. Y me vino también a la mente de que los alimentos que justamente metemos en el microondas es un veneno mortal también, aparte de tirar toda esas cargas magnéticas, vamos a decir, dentro del alimento, le mata, le deshidrata, le deja seco prácticamente al alimento. Entonces también tratar de no meter, por ejemplo, nuestra fruta, nuestras verduras dentro del microondas, por eso es un veneno mortal la otra vez. Destruye prácticamente todo el genoma de las frutas, de las verduras, vamos a decir. Sí, interesante esa parte, hermanito. Justamente yo quería reforzar un poquito ahí el tema microondas, vamos a tener problemas a lo mejor con los que fabrican, ¿verdad? Porque vamos a ser los distorsionadores de la tecnología. Pero bien, la microonda, como su nombre dice, microondas, la onda que emite esa energía de ese dispositivo es totalmente negativo para los productos de calentamiento. ¿Por qué? Porque funde la geometría sagrada de nuestros productos, distorsiona totalmente. ¿Y para qué? Vamos a comer, mejor es comer un corcho. A lo mejor algo productivo va a sacar, pero peor que el corcho queda una vez que la microonda caliente, el agua distorsiona. ¿Y qué pasa? Al distorsionar la geometría sagrada, se empieza a distorsionar dentro de nuestro cuerpo y empieza el desequilibrio. Por eso también justamente otro tema que se me pasó, ¿verdad? Quería reforzar un poquito con los alimentos genéticos, modificados genéticamente. Entonces, con el maíz, por ejemplo, ¿verdad? Esa modificación genética que tenemos, ¿eso qué es? Altera, al consumir nuestro cuerpo, empieza a alterar nuestro ADN y después nosotros el ADN tenemos totalmente distorsionado y activamos un dispositivo como el teléfono celular o cualquier producto o una tele ahí cerca y empieza a distorsionar. ¿Por qué? Porque el agua que contiene este cuerpo se distorsiona y empieza a perder el equilibrio y de ahí vienen a cargando enfermedades y no sabes ni de dónde aparecieron. Entonces, esos son los jueguitos que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, hay que atender esa parte, pero no se vayan a preocupar. Vamos a tener nuevamente semillas nuevas, naturales y normales, que tenemos más o menos en el planeta ahora mismo más de 3 búnker en diferentes partes, en diferentes continentes, que se van a empezar a reemplazar con los productos que tenemos totalmente modificados, ¿verdad? Genéticamente. Y ese no es apto para nosotros, supuestamente para tener más resistencia a las plagas y enfermedades y otras historias, más rápido, se evita con los yuyos, para evitar, es más resistente a los yuyos y así sucesivamente. Pero esa es la otra historia que nos vendieron, ¿verdad? Pero ellos nos dijeron la distorsión genética que nos causa en nuestros genes.
en nuestro ADN. Nuestro ADN es el sagrado, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que empezar a cubrir, porque ese es el elemento para nuestro crecimiento ilimitado que vamos a ir teniendo en el transcurso del tiempo. Y entonces los transgénicos vamos a ir saliendo, ¿verdad? Los productos de industrialización que tenemos en los hipermercados, supermercados, por decir, ¿verdad? Los enlatados, hay que evitar también porque son totalmente aditivados, ya alterados prácticamente, y eso al consumir nosotros, ese se manifiesta en nuestro cuerpo. Entonces vamos a ir saliendo a lo natural nuevamente. También otros de esos envasados que vienen de productos de piña, frutas, verduras, eso que vienen envasados, eso pierde la carga solar. ¿Por qué? Porque la carga solar con 1 hora o máximo 2 horas pierde totalmente su carga solar y ya consumimos en un mínimo la vitamina y la proteína que contiene. Entonces vos cuando vas a tomar un limón, por decir, hay que cortar ese limón para poner en el vaso con agua para consumir y para que sea productivo. Entonces, esa es la forma de aprovechar, porque la piel es lo que conserva su capacidad de agua solarizada que tiene. Tienen totalmente solarizado porque son prácticamente fotosintéticos lo que están recibiendo. Y ese aprovechamos nosotros y es compatible con nuestra agua que tenemos de 70 a 80% de agua que somos. Eso es para reforzar un Excelente, poquito. Edgar, excelente. Lo que también me olvidé antes de pasar a otras preguntas es que también las frutas tienen agua, o sea que no solamente tomar agua, sino la fruta tiene completamente agua y eso también forma parte de hidratarse, o sea, una manzana, una naranja, una sandía, agua, es agua también, así que forma parte también de esos 2,5 litros la fruta, es agua pura también. Bueno, vayamos a si tenemos algún hermano o hermana que quiera hacer alguna pregunta, consultar algo, está abierto el micrófono. Sí, buenas noches para todos. Con relación un poco a lo Entonces, que es el panificado y dejar un poco lo que es la harina de trigo. No sé si qué piensan ustedes sobre lo que es la harina de arroz o hacer panificados de la banana. Porque he visto algunos videos donde hacen el panificado de banana, por ejemplo. Porque como estamos programados todavía con todo eso de comer el pan y cosas en el desayuno o acompañar con las comidas, eh, si es que es beneficioso para nosotros el consumir, por ejemplo, el pan hecho de la banana o la harina de arroz. Esa es mi pregunta. Edgar, ¿vos querés contestar? Sí, lo ideal es, lo básico es salir del gluten, del trigo, ¿verdad? Al ir suprimiendo, tampoco es para hacerlo en forma brutal, ¿verdad? Todo es proceso, ir sacando gradualmente y ir replanteando una reposición, ¿verdad? Con otros productos, que sea el producto que sea, mientras que no sea el gluten es el más belicoso que tenemos, de mucha guerra para nosotros, porque hace una inflamación general. Entonces, esa inflamación, cualquier cosa, cualquier incidente extraoficial se convierte en infección y ya empezamos a tener infectado que el riñón, que esto, que aquello, que la garganta, todo es a causa del gluten. Vayan reduciendo ese consumo de gluten de la harina en todos sus aspectos, ¿verdad? La harina, la parte de panificado, los fideos, desafío, no, es sencillo lo que está viniendo, ¿verdad? Pero cuando uno crece de conciencia, tengan por seguro que van a controlar todo, ¿verdad? El arroz también es otro factor que vamos a ir saliendo, ¿verdad? Por más de que sea natural, también, ¿verdad? Tiene alto porcentaje de carbohidratos, o sea que es muy fuerte. Y los altos porcentajes de carbohidratos genera el azúcar ahí. Se va transmutando y hasta convertirse en azúcar y sigue siendo un enemigo. El azúcar es prácticamente el degradador de nuestros órganos.
Entonces los órganos se van degradando. Cuanto más estamos en un nivel superior de azúcar, el órgano pierde su vitalidad. Y para eso vienen ¿cómo es? Las dietas intermitentes, los ayunos intermitentes. ¿Para qué? Para contrapear eso, para generar células madres. Pues las células madres tampoco se puede generar con alto porcentaje de azúcar. Entonces nosotros hacemos eso, regeneramos células madres y las células madres empiezan a activar la defensa. El cuerpo es una perfecta máquina de autodefenderse, ¿verdad? Eso es categórico, es innato, pero no le damos tiempo porque le metemos intoxicación permanente, no le damos espacio de tiempo, entonces no puede defenderse. Nosotros mismos somos la causa y efecto de lo que estamos haciendo, ¿verdad? No le damos espacio a su regeneración porque no le damos espacio ni de recuperarse. Entonces nos mantenemos en un nivel y permanentemente estamos enfermos. Y, y con respecto a... ¿Qué era la otra pregunta ahí que se me... Podemos suplir con semillas, por ejemplo, las semillas sí son también beneficiosas y hay muchas semillas que se pueden hacer una especie de harina, como harina, vamos a decir también. Sí, 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 eso es categórico, ¿verdad? Y como les dije, ¿verdad? Hay que tratar de mezclar un poquito con fibra. Fibra es lo que tenemos que tener en mente que hay que consumir. ¿Por qué? Porque esa fibra nos va a ayudar a que la cantidad de glucosa que se va generando en el torrente sanguíneo tenga el privilegio de entrar en los músculos y los músculos se van a encargar a consumir, esa va a consumir y ahí se terminó el exceso de azúcar que vamos a ir teniendo. Pero hay que ir identificando. Entre las espinacas y eso tenemos alta cantidad de fibra, ¿verdad? Que vamos a ir más adelante tocando los frutos y verduras que contiene fibra, que contiene mayor cantidad de magnesio y potasio, ¿verdad? Que hay que mantener en el cuerpo en un nivel estable para que el cuerpo empiece a manifestar las metabolizaciones correspondientes, ¿verdad? El magnesio se encarga de 300 o más metabolizaciones en el cuerpo que hay que mantener un equilibrio de una cantidad regular para que se mantenga diariamente, porque son prácticamente electrolitos que con la orina va saliendo mucho, entonces hay que ir reponiendo. Y así sucesivamente vamos a ir tocando temas mucho más específicos y gradualmente a las preguntas de nuestros hermanitos, ¿verdad? El grupo va creciendo. Yo a Y eso. veces suelo usar las almendras, por ejemplo, es la harina de almendras a veces se encuentra un poco alto, pero hay veces que podés utilizar en vez de eso del gluten, vamos a hacer. Las harinas de almendras son buenísimas, aparte de tener muchos beneficios, es natural también, ¿verdad? Es cuestión de ir trabajando de a poquito y ir modificando nomás la alimentación, pero sí hay muchas alternativas que se pueden ir viendo. Y con el tema de la carne también, ¿verdad? La soja es un excelente, prácticamente que va a replantear eso, la reposición de la carne, ¿verdad? Porque, pero, comillas ahí, ¿verdad? Que hay que tener, no esa soja transgénica, tampoco eso es recomendable. Vamos a tener las sojas orgánicas normales, a partir de ahí vamos a tener la leche de soja y vamos a tener la carne de soja. Es una maravilla si sabes hacer. Yo, por ejemplo, estoy en eso, ¿verdad? Yo suelo hacer esa salsita de carne de soja, ¿verdad? Que yo mismo hago. Entonces, ¿verdad? Le doy la esencia, el toque y no sabes si es carne picada o qué es lo que estás consumiendo. Así es que eso ya depende del toque que le das y cómo le das, ¿verdad? Y la calidad que vas a consumir. Riquísimo. Los garbanzos se pueden hacer, como se hamburguesitas de garbanzo, mezclar con tu carne de soja, salen manjares prácticamente. Los que consumen mucha carne no van a notar la diferencia prácticamente de eso. Y el champiñón la misma cosa, ese no sabes ni cómo es, parece carne, parece riñón, no sabes qué, pero es una maravilla. Y así, todo es cuestión de llevarlo al conocimiento, ¿verdad? Para ejecutar y se va tomando forma y se vuelve después hábito. Cuando es hábito ya le deja que vaya solo, ya tomó el mando ahí. Y la leche de maní, otra maravilla, ese sí que es una locura.
y un poquito caro en nuestro medio ahora, ¿verdad? Porque se consume proporcionalmente de acuerdo a la cantidad. El precio nomás un poco disparado, pero cuando uno ya está prácticamente en equilibrio, ya que vamos a entrar todos otra vez nuevamente, después de que habilite Gesara, ¿verdad? Yo creo que vamos a empezar a enseñarle a la gente, ¿verdad? El consumo de leche. Vamos a salir también de la leche de productos animales y vamos a empezar a entrar con lo que es nuestros productos eh, vegetales prácticamente. Vamos a impartir todo eso. Y así, adelante, hermano. Excelente, excelente, excelente. Así que van a haber muchísimas alternativas. En algún momento vamos a hacer un taller de comida saludable. Tenemos acá hermanas que saben cocinar y bueno, vamos a participar en ese taller para alimentarnos con comida saludable, ¿verdad? Hay un montón de opciones, inclusive berenjena. La gente nomás no, muchas veces no piensa, está muy cerrada en sus opciones, ¿verdad? Hay mucha variedad de cosas que puedo hacer. Yo tranquilamente hago una especie de ñoquis de berenjena y es riquísimo. Es cuestión de ser un poco creativos nomás. Y bueno, no sé si hay algunas preguntas más que quieran hacer, hermanos, hermanas, para ir luego redondeando ya esta escuela de conocimiento que cada vez se vuelve más apasionante. Adelante. Denise, hermana, Hola, hola, hola de nuevo. Las preguntas que adelante, tengo te en la cabeza, vos escuchamos. no te imaginas, son miles. En realidad, me voy a ir por la sugerencia. Yo estaba pensando, ¿por qué no compartimos de repente proveedores? No se Por ejemplo, escucha casi, si puede alzar el volumen. ¿en serio? Ahí se Denise, escucha, si puedes ahí se hablar un escucha, poquito más fuerte. Ahora sí. ahí- ahora se escucha. Más que pregunta, porque pregunta tengo miles. Más que pregunta, una sugerencia, si compartimos proveedores. Por ejemplo, en Pirayú, yo conozco un señor ahí en Paso Esperanza se llama, que vende a 15.000 el kilo el bocayá cuy. Él vende como para que otra gente venda a través, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, es súper accesible. Un día te puede traer 5 kilos y puedes hacer harina de eso. Yo, por ejemplo, hago tortitas o hago leche, que a mí me encanta hacer leche que podía ser natural o en los días de frío, caliente, riquísimos. Y eso, por ejemplo, si vas a hacer un pan y le acompañas al pan, el agregado de esa grasa buena que tiene ya es menos el impacto ya del pan. Porque yo, por ejemplo, me cuesta muchísimo dejar el pan, la verdad. Y así hay, por ejemplo, gente en la Plaza Italia que provee de verduras de altos, que están libres de pesticidas y que siempre están abonando de una manera intensa y hacen rotación de cultivo y eso. No sé, esa era mi sugerencia de compartir un poco, a ver de dónde consiguen sus productos y eso. No sé Buenísima si... idea, ¿verdad, Edgar? Lo que propone la hermana. De hecho, la idea es que todos lo tengamos nuestra huerta orgánica en algún momento en Me- nuestras casas, ¿verdad? ju- Esa es Justamente la lo que iba idea. a decir. Mm. Justamente lo que iba a Exactamente, decir. y ese va a ser el desafío de la quinta dimensión. Va a haber un momento que ya no vas a poder ocuparle a la gente. Por eso la práctica y los talleres que vamos a ir teniendo, vamos a tener prácticas, cómo consumir, cómo producir en nuestra casa en tantos metros cuadrados, o si no en planteras. En planteras podemos tener todos nuestros tomatitos, nuestros locotes y así todas las frutas que necesitamos y que vamos a ir prácticamente lidiando con el tiempo, y sabemos con certeza que es orgánico, sin pesticidas, que prácticamente vamos a estar saliendo ya de los pesticidas, herbicidas prácticamente en su totalidad. Vamos a volver a la naturaleza en su esplendor, y ese esplendor de la naturaleza lo vamos a consumir nosotros y vamos a ser esplendor también físicamente. Buenísimo, buenísimo. Si hay alguna pregunta más, entonces
vamos a ir cerrando entonces nuestra escuela, ¿verdad, mi querido Edgar? También apremiando a la gente por el tiempo que está dando de capacitarse, de conocer más. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, podemos luego ir cerrando entonces esta clase. No sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que estaremos cerrando ya, hermano querido, ya sin darnos cuenta nos pasamos en tiempo y espacio. Y me gustaría escucharle para el cierre a nuestro hermano eh, Ignacio Vera, si por ahí está ahí al tanto para que pueda dar el cierre a nuestro encuentro de hoy maravilloso y de mucha energía, cubierto por nuestros seres de luz que están acompañando este emprendimiento. Hermano Ignacio, ¿se encuentra por ahí? Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo me sumé a este conversatorio ya a la clase en la mitad ya porque estuve otro compromiso y me sumé por el camino ya. Así que muy interesante, muy constructivo, muy formador, muy formativa la clase de hoy y realmente hace falta para que podamos entender todo eso, ¿verdad? Y seguir aprendiendo y podamos hablar todo en un mismo lenguaje, porque muchas veces estamos en este grupo, aprendemos muchísimo, pero algunos se quedan hacia atrás por el camino porque no tenemos el mismo lenguaje, ¿verdad? Uno está más avanzado y otro que no, ¿verdad? Así que en ese sentido, más interesante todavía porque dentro de poco estaremos hablando en el mismo idioma y va a ser más fácil, más rápido, más llevadero el aprendizaje, ¿verdad? Porque vamos a tener herramientas como base ya para ir escalando de niveles, ¿verdad? Así que de mi parte, voy a dar otra vez el micrófono a los oradores para que puedan hacer el cierre. Sí, hay que darle el cierre correspondiente ya entonces. Vamos a estar mirando la mano hacia el cielo, las dos manos, nuestros chakras secundarios en activación total. Cerramos nuestros ojos, ¿verdad? Es la conexión más rápida con el éter, con el universo. Y agradecer al universo infinito por este espacio-tiempo que nos ha dado, que no hubo interferencias, salió prácticamente lo más noble posible, nos enriquece. Agradecer a nuestro Padre, Madre Dios, por estar acompañando este emprendimiento, porque nuestro éxito es el éxito de Él también, ¿verdad? Porque el éxito del uno es el éxito del todo. Entonces agradecer también a los ángeles y arcángeles que estaban acompañando con sus energías, los maestros ascendidos que están atentos y prendidos por nosotros, porque cada uno de nosotros cuando empecemos a desarrollar lo que ellos quieren, es el éxito para el mismo universo infinito. Así es que desde ya muchas gracias por el acompañamiento y este enriquecimiento que es útil para uno y para todos. Gracias, gracias, gracias. Amén. Con este cierre entonces de esta escuela de conocimiento, agradecemos a todos por participar en este día. Buenas noches, que descansen y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Ok, Buenas chao, noches. chao. Hasta la Gracias. próxima. Muchas gracias.